Familias brasileñas enterraron los cuerpos de sus allegados que murieron a causa de las intensas lluvias y deslizamientos de tierra en la localidad de Petrópolis, donde el número de muertos supera el centenar y se espera que aumente. Además, más de 300 personas debieron abandonar sus hogares. Ecuador reglamentó la despenalización del aborto en casos de violación. La medida permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12 para las mujeres mayores de edad que habiten en ciudades y hasta la semana 18 en menores o en mujeres que residan en zonas rurales. Ampliaremos desde Quito. Y por orden de un juez, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, y 2 de sus hijos deberán testificar en la investigación civil que adelanta el estado de Nueva York sobre las prácticas fiscales en los negocios del exmandatario. Bienvenidos a una nueva emisión informativa de France 24 dedicada a las principales noticias del continente americano. Soy Santiago Aristia y comenzamos esta emisión en Brasil, donde iniciaron los entierros de las personas que murieron a causa de las intensas lluvias y deslizamientos de tierra en la localidad de Petrópolis. Los allegados asistieron a un cementerio para despedir a sus seres queridos y dejar flores en sus tumbas. El número de muertos supera ya el centenar y se espera que aumente. A medida que pasan las horas, el panorama en esta ciudad del estado de Río de Janeiro no mejora. Además de las pérdidas de vidas, más de 300 personas debieron abandonar sus hogares y una gran parte del municipio quedó destrozado. Todavía no parece cierto. Es algo que es muy difícil. En la mañana el día era hermoso, nadie esperaba la lluvia. Aún sigue siendo difícil de expresar la situación por la que estoy atravesando. Y la Asamblea Nacional de Ecuador reglamentó la despenalización del aborto en casos de violación. La medida permite la interrupción del embarazo hasta la semana número 12 de gestación en el caso de mujeres mayores de edad que habiten en ciudades y hasta la semana número 18 en menores de edad o en mujeres que residan en zonas rurales. La Corte Constitucional había aprobado en abril de 2021 la despenalización del aborto por violación, pero el legislativo ecuatoriano debía reglamentarlo. Desde Quito, nuestro corresponsal Gustavo Ortega nos amplía la información. Con 75 votos a favor, 41 en contra y 14 abstenciones, la Asamblea Nacional cumple así con la sentencia de la Corte Constitucional que dispuso a la Defensoría del Pueblo la presentación de un proyecto de ley que regule el acceso al aborto en casos de violación y la temporalidad para acceder a la interrupción del embarazo. La Asamblea Nacional hizo una diferenciación de 12 semanas para mujeres que habitan en la ciudad y para mujeres que habitan bajo condiciones excepcionales en las zonas rurales, para niñas, adolescentes y mujeres de la nacionalidad indígenas de 18 semanas, para la interrupción del embarazo, argumentando la falta de métodos de salud de primera mano para las mujeres que habitan en las zonas rurales. Los profesionales de la salud deberán confirmar que se encuentran dentro de las semanas autorizadas para realizar el aborto. Se establecen reglas específicas en el caso de personas con alguna discapacidad mental que deberá contar con su aprobación y respetar su voluntad. Los centros de salud deberán contar con formatos de consentimiento para que las mujeres que deseen interrumpir el embarazo sean traducidos al braille e idiomas quichua y herramientas tecnológicas adecuadas. En el caso de las mujeres con discapacidad auditiva, deberán contar con intérpretes para acceder al procedimiento de manera informada. Si existiera conflicto de intereses y el violador fuera el cuidador de la mujer violentada, la mujer podrá ser acompañada por otra persona a su cargo. Los centros de salud también deberán ofrecer los formularios de atención en idiomas ancestrales y garantizar la información a mujeres de la ruralidad. Las niñas y adolescentes podrán consentir la interrupción del embarazo de manera autónoma. El Ejecutivo Nacional tendrá 30 días para presentar sus observaciones y promulgar la ley y enviarlo así al registro civil para su entrada en vigencia. Vamos ahora a Estados Unidos porque un juez de Manhattan ordenó que el expresidente Donald Trump y 2 de sus hijos testifiquen bajo juramento en la investigación civil que adelanta el estado de Nueva York sobre las prácticas fiscales en los negocios del magnate republicano. Desde la Gran Manzana, nuestra corresponsal Mamen Sala nos explica los detalles. Un juez de la Corte Suprema ha dicho que Ivanka Trump, Donald Jr. Trump y el expresidente Donald Trump tendrán que contestar preguntas acerca de sus negocios comerciales justo en un día en el que se estaba celebrando un encuentro contencioso porque los Trump habían pedido que se anularan las citaciones que pedía la fiscal general del estado de Nueva York. Bien, no va a ser así, ya lo ha dicho un juez, los 3 van a tener que declarar porque según la fiscal general del estado de Nueva York, y cito textualmente,
se han encontrado valores fraudulentos, el uso de valores fraudulentos y engañosos de su patrimonio, de los Trump, para obtener préstamos y beneficios fiscales, así que ahora deberá declarar bajo juramento sobre estos negocios. El juez también ha dicho que ahora los Trump tienen 21 días para esta declaración, posiblemente recurran este fallo para no tener que declarar, pero en caso de que siguiera adelante, los Trump tienen dos opciones: contestar las preguntas o bien mantenerse en silencio acogiéndose a la quinta enmienda, que básicamente les permite no autoincriminarse. Y mientras tanto, en Canadá la tensión sigue aumentando. La policía de Ottawa busca disolver los bloqueos de transportistas que hace semanas protestan contra las restricciones por el COVID-19. Los agentes se desplegaron en el centro de la capital canadiense y levantaron vallas en torno a edificios gubernamentales para poner fin a la protesta de 3 semanas, mientras los manifestantes desafían la ley de emergencia anunciada por el primer ministro Justin Trudeau a comienzos de esta semana, que le da al gobierno poderes extraordinarios para acabar con las protestas, y planean denunciar al gobierno por su aplicación. Los bloqueos y las ocupaciones son ilegales, son una amenaza para nuestra economía y nuestra relación con los socios comerciales, son una amenaza para las cadenas de suministro y la disponibilidad de bienes esenciales como alimentos y medicinas, y son una amenaza para la seguridad pública. Y avanzamos ahora con noticias vinculadas a la pandemia de COVID-19. Cuba asegura haberse convertido en una suerte de modelo de lucha contra la variante Omicron. Aunque el linaje del virus se detectó en la isla en diciembre, no se tradujo en un pico de casos ni de muertes tan marcado como en otras ocasiones. Y los expertos explican este fenómeno por la campaña de vacunación de la isla, que fue la primera en inocular a los niños a partir de los 2 años de edad. Más detalles en este informe de Gabriel Colchem. ¿Resistió mejor Cuba ante la variante Omicron? Expertos nacionales e internacionales opinan que sí. El linaje del virus detectado en diciembre no afectó tanto a la isla como a otros países y ejerció menos presión sobre su sistema hospitalario. En la mayoría de los países el pico con Omicron superó los picos pandémicos anteriores. Sin embargo, el pico de nosotros se ha quedado muy por debajo de los picos pandémicos anteriores, lo que demuestra también que nuestra vacuna y el haber inmunizado a la población ha sido efectivo. En la isla los científicos se felicitan por las campañas de vacunación del país. Más del 88% de la población recibió la pauta completa. Han sido muy importantes indiscutiblemente las vacunas de un valor gigantesco, pero también la estrategia que se siguió en nuestro país para aplicar esas vacunas, que no es lo que ha pasado en algunos países, que no lo han hecho de una forma uniforme, de una forma intensiva. Otro punto a destacar, Cuba fue el primer país del mundo a empezar la vacunación masiva de niños a partir de 2 años, mientras muchas vacunas como Pfizer o Moderna todavía no han sido aprobadas para los menores de 5 años. No nos imaginábamos que íbamos a ser el único país del mundo que iba a enfrentar la ola de Omicron con toda su población pediátrica vacunada, y que íbamos a poder ver realmente el impacto que tenía la vacunación pediátrica en el tamaño de la incidencia de toda la enfermedad. Y eso yo pienso que es una demostración muy importante de en qué medida vacunar a la población pediátrica no es solamente un problema de proteger a los niños, es también un problema de proteger a la sociedad de manera general. Cuba desarrolló sus propias vacunas a pesar del bloqueo económico de Estados Unidos. Estas ya se usan en Venezuela, Nicaragua, Vietnam e Irán. Y La Habana solicitará en las próximas semanas la aprobación de 2 de ellas por la OMS para que puedan comercializarse a nivel internacional. Y para finalizar esta emisión vamos hasta Chile, donde una lengua indígena desapareció tras la muerte de la última persona nativa que la hablaba. Cristina Calderón, última hablante nativa de la lengua yaján, una etnia chilena que habita el extremo sur del país, falleció a los 93 años de edad. Conocida popularmente como la abuela Cristina, Calderón fue reconocida por el gobierno chileno como un tesoro humano vivo hace más de una década por su trabajo en la preservación de una cultura que se fue desvaneciendo. Con ella se va parte importante de la memoria cultural de nuestro pueblo, escribió su hija Lidia Calderón. Es todo por el momento. Recuerden que pueden ampliar estas noticias en france24.com. Gracias por acompañarnos y sigan con nosotros.